aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Buenas noches, amigos, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a meditar su palabra en el libro de San Juan, el capítulo 8, del versículo 31 al 38. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberte, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto, estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Aleluya. Jesús hablaba en parábolas para poder así entender su palabra. En ese tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, les hablaba a los judíos que creían en Él, a los discípulos, y ahora también en esta tarde, en esta noche, nos está hablando a través de parábolas el Señor, ¿no? En el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús lo instaba a que permanecéis en mi palabra, le decía, ¿no? Ellos sí serán verdaderamente mis discípulos. Aleluya. El Señor también nos está hablando en esta noche que nosotros debemos de permanecer en su palabra para así ser verdaderamente hijos de Dios, hijos del Altísimo, hijos de ese Dios todopoderoso. Aleluya. Para ser así discípulos, para ser así discípulos obedientes, le decía. Ahora también el Señor nos dice para ser hijos obedientes a través de su palabra. Porque si nosotros vamos a guardar su palabra, vamos a andar en victoria. Aleluya. Vamos a ver en el libro de San Juan, el capítulo 15, San Juan capítulo 15, el versículo 6, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra? Nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, lo echan en el fuego y arden. El 7 dice: y si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aleluya. La obediencia de la palabra nos va a traer siempre bendición en el nombre de Jesús. Nos va a traer bendición a través de su palabra. Porque dice acá: y si no, van a ser echados al fuego y van a arder. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que todos seamos salvos. Por eso el Señor nos dice en el versículo 7, dice: si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cada oración que los hijos de Dios hacen a Jesús es intercedor, intercede por nosotros a su Padre, quiere decir que todo será hecho. Si creemos por fe, si confiamos en Él y si obedecemos su palabra. Entonces, a través de las oraciones que nosotros vamos a hacer y le vamos a pedir o lo vamos a invocar, el Señor nos va a escuchar y vamos a ser salvos, vamos a ser bendecidos. Alabado es el nombre del Señor. La palabra del Señor es bien claro. En el versículo 32 de San Juan que estamos meditando, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. La verdad es la palabra de Dios que nos liberta de la esclavitud del pecado para ser libres. La verdad es Jesús. La verdad es Dios, que Dios envió a su Hijo para que muriera, para que derramara su sangre en la cruz del Calvario, para ser libres de pecado,
para ser libre de enfermedad, para ser libre de toda opresión, para ser libre de dolor que tal vez estamos atravesando, para ser libre de toda ligadura, de toda esclavitud, de toda cadena del pecado. ¿Ah? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad solamente la encontramos en la palabra a través que Jesús nos está diciendo en esta noche. Vamos a ver en Primera de Corintios el capítulo 2. ¿Qué nos quiere decir el Señor en Primera de Corintios, el capítulo 2, el 10, del 10 al 10, 11 y 12? Vamos a ver Primera de Corintios. Aleluya. Primera de Corintios, ¿qué nos quiere enseñar el Señor decir? Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepáis lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y va a ser el Espíritu Santo que nos va a ayudar, porque es el Espíritu de Dios. Entonces, lo que dice el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, el Espíritu de arriba, para que sepáis lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Vemos también en el versículo 34 de San Juan 8, ¿qué nos quiere decir el Señor? Dice así, y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Aleluya. Y todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todos los que pecan están esclavos del pecado, están esclavos de la injusticia. Por tanto, son propiedad de Satanás, son propiedad del diablo, no son propiedad de Dios, son propiedad de Satanás. Vamos a ver en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, del 6 al 10, lo que dice. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni lo ha conocido. Aleluya. Hijitos, nadie os engañe. Al que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya. Es bien claro la palabra del Señor, ¿no? Lo que nos dice acá, que el que no practica el pecado, el que no practica el pecado es de Dios, pero el que practica el pecado es del diablo. Aleluya. Y el que no ama a su hermano tampoco no es de Dios, pero el que ama a su hermano sí es de Dios. Alabado es el nombre del Señor, porque nosotros tenemos, como dice en Corintios, dice que tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, nuestras obras van a ser buenas. Nosotros vamos a ser justos, vamos a aplicar la justicia, no vamos a ser injustos. Alabado es el nombre del Señor. Vamos a ver en el versículo 36 de lo que estamos viendo en San Juan 8, lo que nos dice. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. El Hijo viene a ser Jesús, ¿no? Porque Dios envió a Jesús, a su Hijo unigénito, para que Él derramara su sangre y ser libre de todo pecado, de toda opresión que el enemigo pone a la humanidad, lo enceguece. Hay una venda que
que está enceguecida, pero poderoso es el Señor que viene a romper toda venda, que viene a romper toda cadena, que viene a sanar toda enfermedad, que viene a quitar toda opresión, porque Él ya derramó su sangre en la cruz del Calvario, y por lo tanto, como dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres. Aleluya. Vamos a ver también en el libro de Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Aleluya. Gálatas 5:16. ¿Qué nos quiere decir acá el Señor en el libro de Gálatas? Gálatas 5:16 dice así. Dice así, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aleluya. Digo pues, andar en el Espíritu quiere decir que nosotros ya somos libres, el Espíritu Santo va a venir y va a morar en nuestras vidas. Entonces la palabra nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Jesús, Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos manda a través de su palabra. Tenéis los frutos del Espíritu y no tenéis los frutos de la carne. Las obras de la carne tienen que ser anuladas, tienen que ser canceladas, tienen que ser renunciadas, tienen que ser dejadas atrás. Todo pecado que venga a querer volvernos esclavos tiene que ser roto en el nombre de Jesús, tiene que ser deshacido esas cadenas. Y si todavía hay corazones que no han dado su vida a Jesús, también Jesús viene en esta noche y esta tarde a decirte, ven a mí, que yo soy la puerta y quiero salvarte, quiero perdonarte, quiero libertarte de toda opresión del enemigo, quiero salvarte de la ira venidera, quiero que tú también eh, quiero que tú también seas partícipe de esas bodas del Cordero. Eso es lo que el Señor en esta noche está diciéndolo. Nos está diciendo que nosotros volvamos a Él. Si hemos caído, si hemos retrocedido, si hemos vuelto atrás, si las circunstancias de la vida no han sido adversas a nosotros, por X motivo, no lo sé, entonces Jesús te dice en esta noche que vuelvas a Él. Jesús te dice que quiere restaurar tu vida. Jesús te dice que es tu tiempo de oportunidad ahora, porque Cristo viene por segunda vez a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia. Entonces no quiere que nadie se pierda. Si la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, quiere decir que nosotros somos libres en Cristo Jesús. Vamos a ver en el libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 4, ¿qué nos quiere decir? Jesús nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mire qué privilegio que tenemos en el nombre de Jesús, que Él nos escogió antes de la fundación de este mundo para ser salvos, para ser libres de todo pecado, para ser sanos de toda enfermedad, para ser libres de toda opresión del enemigo. Solamente quiere que nosotros le obedezquemos su palabra, que seamos obedientes en su palabra, que volvamos a Él, solamente a Él. Él es el único que nos puede dar la esperanza, la fe en Cristo Jesús, que se está atravesando todo este sistema de este mundo que estamos viendo, toda esta crisis que se ve. Solamente en Él encontramos esperanza, solamente en Él encontramos la fe, porque su palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. No hay otra verdad, sino es su palabra en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios los bendiga ricamente, muchas bendiciones, y bueno,
que Dios lo fortalezca a través de su palabra, leer siempre su palabra para que el Señor a través de su palabra nos hable y nos anime. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Aleluya.